¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a nuestra última sesión del Diplomado en Derecho Disciplinario y Responsabilidades Administrativas en el ámbito del Poder Judicial. Para cerrar con broche de oro este diplomado, nos acompaña el día de hoy el magistrado Rafael Coello Cetina, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en Epacatlán, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1992 con el cargo de oficial judicial, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia. Fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. Se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia, secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Corte, secretario proyectista de las ejecutorias emitidas por el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de la Corte. Asimismo, se desempeñó como secretario general de Acuerdos de este máximo tribunal durante casi 17 años. En noviembre de 2014 fue designado juez de distrito y el 6 de julio de 2021 rindió protesta como magistrado de circuito. Actualmente se desempeña como magistrado en el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Dentro de la actividad académica destaca que ha impartido cátedra en universidades públicas y privadas en México, así como en la Universidad Complutense de Madrid, en el Senado de la República, Tribunales Superiores de Justicia, legislaturas locales y en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia. Autor en diversas obras colectivas sobre Derecho Constitucional Tributario, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Administrativo, editadas en México, España y Brasil. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. No es necesario que aplaudan, les agradezco la presencia. Quiero agradecer también a don César Mauricio López por la invitación para estar con ustedes esta tarde. Vamos a desarrollar nuestra plática abordando como línea rectora, por así denominarlo, algunos precedentes de la Suprema Corte, aun cuando la mayoría de sus precedentes pues derivaron de un contexto normativo diferente al que está vigente el día de hoy. Por eso les digo que será una línea rectora, pero en realidad vamos a asomarnos tanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a lo establecido actualmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sobre esta temática de responsabilidades administrativas. Con el objeto de enriquecer la exposición, pues cuando vayamos acabando cada subtema o cuando ustedes lo estimen conveniente, estoy abierto a sus interrogantes. Incluso si quieren mandar las compañeras y compañeros que están a distancia por el chat alguna pregunta, pues iremos tratando de responderlas en la medida de que no nos afecte el tiempo destinado para esta plática. No creo que tengamos receso, solo que haya una situación extraordinaria, pero tendremos nuestras casi 2 horas entonces de exposición, enriquecida con sus preguntas que seguramente nos permitirán reflexionar sobre puntos relevantes. Vamos a comenzar, y lo que les voy a compartir va a ser la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estaba yo por prepararles unas diapositivas, pero advertí que de hacerlo probablemente incurriría en una de las faltas que vamos a ver, porque te correría el riesgo de resolver contraconstancias, de no poder revisar debidamente los expedientes de lo que tenemos que fallar y lo que tenemos que listar. Entonces les ofrezco una disculpa que no les acabé de preparar las diapositivas, pero la carga de trabajo es intensa. Comenzamos entonces y vamos a partir del Poder Judicial de la Federación, nuestra ley orgánica actual. Cuando nos enfrentamos al procedimiento de responsabilidades administrativas, tenemos que comenzar por asomarnos al artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué nos dice el 191? Hay que tenerlo muy claro. El procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la investigación hasta el cumplimiento y ejecución de la sanción, se instaurará conforme a los principios y reglas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en esta ley. La propia ley nos dice, primero tiene usted que acudir a lo que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y curiosamente, indica el procedimiento de responsabilidad desde la investigación hasta cumplimiento y ejecución. Y eso pareciera entonces que el procedimiento ya tiene inserta la etapa de investigación.
pero vamos a encontrarnos pronunciamientos como el que está en el artículo 112 que tienen a la vista, que nos va a llevar a una conclusión diferente. Desgraciadamente nos vamos a encontrar una gran cantidad de aspectos normativos que nos pueden generar interrogantes. Intentaremos resolver algunos, otros tal vez nos iremos con mayores dudas, pero lo importante es ubicar dónde están esos puntos de debate, esos puntos discutibles y evitar pues que tengamos que enfrentarlos o que no tengamos elementos para resolverlos ante un caso que se nos presente. Luego agrega este 191, en lo no previsto en esa ley ni en el presente ordenamiento, nos dice la ley orgánica, se aplicarán los acuerdos generales que correspondan. Es decir, ahí tenemos nuestras fuentes normativas, primero la Ley General de Responsabilidades, después la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y después los acuerdos generales correspondientes. Esto es importante cuando comenzamos con una primera interrogante. Esta primera interrogante es si resulta válido iniciar, y vamos a tener que definir qué es iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, aun cuando la potestad sancionadora estuviere prescrita respecto de las faltas atribuidas al servidor público presunto infractor. ¿Es válido iniciar a pesar de que está prescrita la potestad sancionadora? Aquí tenemos un precedente que es en otro contexto normativo, me parece, aunque ya estaba vigente la Ley General de Responsabilidades, pero cada precedente hay que verlo con detenimiento, hay que analizar cuáles fueron los hechos, a qué se refiere el pronunciamiento. Este pronunciamiento fue emitido en el recurso de revisión administrativa 1/2021. Hay diferentes tipos de asuntos donde el Pleno de la Suprema Corte o las salas establecieron criterios en relación con este tema de responsabilidades administrativas, pero donde más se fijaron en relación con el Poder Judicial de la Federación fue en los recursos de revisión administrativa interpuestos contra las decisiones del entonces Consejo de la Judicatura Federal, donde se sancionaba por una responsabilidad de esa naturaleza a juzgadores, personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Ahí vamos a encontrar la mayoría de los criterios. Eso no obsta para que también los podamos encontrar en los llamados procedimientos de responsabilidad administrativa. Si ustedes entran a la consulta temática de expedientes en la página de la Suprema Corte, encontrarán una clasificación por tipo de asunto, pueden acceder a los recursos de revisión administrativa, pueden acceder a los procedimientos de responsabilidad y también a los recursos de inconformidad en procedimientos de responsabilidad. Esto fue un recurso que creó el Pleno para impugnar las decisiones del presidente de la Suprema Corte, donde resolvía sobre faltas no graves. Como a él le correspondía resolver, en su caso imponer sanciones, se agregó este recurso para que el Pleno pudiera en definitiva pronunciarse sobre la existencia o no de una responsabilidad administrativa atribuida a un servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en estos recursos de revisión vamos a encontrar criterios interesantes. Este 1/2021, que se vino a resolver el 20 de febrero de 2023, nos dice que es infundado el planteamiento del recurrente, que se dolió de que se hubiera admitido y seguido el procedimiento respecto de faltas que finalmente se determinó que estaban prescritas, la potestad sancionadora. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que eran diversas conductas, unas sí estuvieron prescritas, otras no. Pero lo que llama la atención es que en el párrafo 81 de esta sentencia nos dice que el estudio sobre la prescripción de la facultad sancionadora es independiente del examen provisional que se realiza al concluir la etapa de investigación para establecer la existencia de elementos que apunten la posible infracción al régimen disciplinario. Este pronunciamiento me parece que era innecesario. Era innecesario porque pareciera entonces que es válido estar admitiendo procedimientos a pesar de que esté prescrita la potestad sancionatoria. ¿Por qué les digo que es innecesario? Porque en el caso había otras faltas que no estaban prescritas. ¿Y qué se resolvió? Pues se resolvió declarar prescrita la potestad sancionadora por algunas y otras
confirmar la sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura Federal. Me parece que en todo caso el vicio consistente en no haber advertido, si es que fue vicio, dependía primero si era evidente la existencia de elementos que revelaran que estaba prescrita la potestad sancionadora. Podía ser evidente o no, como lo veremos, eso es relevante. Y también, en todo caso, esa violación pues ya no trasciende al resultado, porque el propio Consejo, la propia Corte al revisar, determinó que estaban prescritas. Entonces creo que no era necesario comprometer criterio, pero el Pleno comprometió criterio y dijo que en ese momento era un análisis provisional donde no era indispensable llevar a cabo el estudio sobre la prescripción. Ahí me parece que ese criterio, así como está ahí plasmado, es muy discutible. No debiera decir que es incorrecto, simplemente digo es muy discutible. Más si nos asomamos a lo que dice actualmente esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hay que hacer una interpretación, como siempre, sistémica de lo que establece este ordenamiento para arribar a una conclusión. Partamos, miren ustedes, primero del 112 que tienen ahí, donde nos dice que el procedimiento dará inicio cuando las autoridades substanciadoras admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa. Como bien sabemos, la autoridad investigadora elaborará ese IPRA, lo somete a consideración de la substanciadora y la ley nos va a señalar determinados requisitos que debe cumplir primero el IPRA. Después nos señala cuál puede ser el sentido de los pronunciamientos que emita la autoridad substanciadora al evaluar el IPRA. Y también esa ley nos va a referir a causas de improcedencia y causas de sobreseimiento. La interpretación sistémica que llevaremos a cabo de estos numerales me parece que nos puede llevar a alguna conclusión sobre este planteamiento y este problema jurídico. Vayamos a esos numerales. Les dije entonces, primero, hay que asomarnos después del 112 al 194. El 194 nos dice que debe contener el informe de presunta responsabilidad. Y cuando vamos más abajito a la fracción quinta, nos dice la narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta falta administrativa. Es decir, existen elementos relevantes tanto fácticos como normativos, si vemos la fracción sexta, la infracción que se imputa al señalado como presunto responsable. La fracción octava, las pruebas que se ofrecerán. Entonces hay un conjunto de elementos normativos y fácticos que me parece que sí permiten advertir por regla general, no necesariamente en todos los casos, pero que pueden advertir si está o no prescrita la potestad sancionadora. Y esto hay que complementarlo después con el artículo 196. 196 nos dice, son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad las siguientes. El legislador ya nos está diciendo, existen obstáculos que impiden resolver sobre la existencia de la falta y la responsabilidad atribuida al servidor público. Son requisitos de procedencia que de no cumplirse impiden continuar el procedimiento y arribar entonces a un análisis de esos aspectos. Y la fracción primera es clara. Cuando la falta administrativa haya prescrito. Es muy relevante, está clarísimo, es improcedente el procedimiento de responsabilidad cuando la falta administrativa haya prescrito. La fracción segunda hay que conocerla porque luego no le gusta a la autoridad substanciadora ni a la investigadora tomarla en cuenta. Nos dice cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de competencia de las substanciadoras o resolutoras. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento de la autoridad que estime competente. Tomar en cuenta también esta improcedencia
muy propia del ámbito de la jurisdicción administrativa, de sostener que ante la incompetencia se genera la improcedencia, lo que pareciera ser, para algunos, yo no puedo decirlo porque si no incurro en otra falta que está por ahí, porque si me llega a tocar un asunto, tengo uno pendiente, ya me embarré, porque no puedo yo emitir opinión pública sobre los asuntos que puedo llegar a conocer. Bueno, ya veremos más adelante esa falta. Pero para algunos, yo he escuchado, dicen que puede ser inconstitucional que la consecuencia de la incompetencia sea la improcedencia. ¿Por qué? Porque eso viola el derecho de acceso a la justicia. Dicen esas personas que cómo va a ser posible que el justiciable se quede sin acceder a una resolución porque el órgano ante el que acudió le dice que es incompetente. Dicen esas personas que la consecuencia debiera ser que el incompetente se lo remita al competente para que se substancie y se le escuche y se le diga si tiene razón o no. Lo menciono entonces porque aquí está el camino no necesariamente de un desechamiento. La consecuencia de la improcedencia en la fracción segunda no es el desechamiento ni el sobreseimiento. Vean cómo la consecuencia jurídica es hacer del conocimiento del competente el asunto. Hay improcedencia, pero hay que distinguir con toda claridad cuáles son las consecuencias de cada situación jurídica que se presenta. Y si dentro de juicio, dentro de un procedimiento, se nos presenta la improcedencia, la consecuencia necesaria no es ni tener por no presentada la demanda, ni desecharla, ni sobreseer, ni la inoperancia de los conceptos de violación, que es lo tradicional en nuestra visión de amparo. Por eso, y abriendo más paréntesis y corchetes, cuando no se agota el principio de definitividad, que esto ya pudiera trascender al amparo contra estas determinaciones, la Constitución nos dice que no agotar definitividad implica improcedencia, pero no nos dice cuál es la consecuencia, y no tiene por qué ser cerrar las puertas. Vean lo que llevaba a cabo y seguramente sigue llevando a cabo la jurisdicción electoral desde finales del siglo pasado, donde se impulsó en lugar de la improcedencia que diera lugar al desechamiento o al sobreseimiento, se impulsó el reencauzamiento de la vía. Y es lo que está haciendo aquí la fracción segunda, reencausa. Vean cómo debemos abordar con todo detenimiento los problemas que se nos van presentando. Es cierto que puedo llegar a confundirlos por estar abriendo temas y subtemas, pero lo relevante aquí es que la fracción segunda ya nos da una consecuencia diferente. No nos dice cuál va a ser el sentido de la resolución que va a emitir la autoridad substanciadora ante la incompetencia, es decir, no nos dice usted tendrá que desechar o tendrá que sobreseer, ¿verdad? Nos dice, lo manda la competente. Y en otras fracciones no nos dice eso. Hay que ver también las causas de sobreseimiento, ¿verdad? Nos dice, procederá el sobreseimiento, fracción primera, cuando se actualice sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia. La pregunta es, ¿será cierto que ante la incompetencia viene el sobreseimiento? Hay improcedencia, pero la ley nos dice, mándalo al competente. Ah, bueno, si quieres sobrecese y mándaselo al competente. Ahí pudiera haber una interrogante sobre cuál es la resolución, si además de remitirle el asunto va a sobreseer, como que no suena muy lógico, pero puede ser que eso es lo que quiso el creador de esta regulación. Si lo encontramos y le preguntamos, algo nos podrá decir si se acuerda. Ahí está improcedencia y sobreseimiento. Pero vamos nosotros por el tema de la prescripción. ¿Cuál puede ser el sentido de la resolución que se emita por la autoridad substanciadora entonces cuando analiza el IPRA y advierte que está prescrita la facultad sancionadora? Aquí podemos ir al artículo 208, porque el 208 con toda precisión nos va a decir lo que se va a llevar a cabo en términos generales en la fracción primera para ambos procedimientos,
de faltas no graves como faltas graves, porque ven que el 209 no dice, pues agarra hasta tal fracción del 208 y de ahí ajustas para el de faltas graves. Nos dice la fracción primera del 208. La autoridad investigadora debe presentar ante la substanciadora el IPRA, la cual entre los 3 días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la investigadora para que subsane las omisiones que advierta o que aclare los hechos narrados en el informe. No dice que lo puede desechar. Y no hay norma que lo diga, que lo puede desechar. No hay norma en la ley general que diga que se puede desechar, lo que es grave, porque puede haber improcedencia manifiesta indudable. Y luego agrega, en el caso de que la substanciadora admite el IPRA, ordenará el emplazamiento y ya sigue todo el procedimiento. Entonces hay un problema importante en la ley que no nos dice con claridad la posibilidad de que se deseche el IPRA, pero a mí me parece que evidentemente, si hay improcedencia manifiesta indudable, como puede ser la actualización de la prescripción, tendría que desecharse. Pero ahí hay un problema interesante, porque ese desechamiento pues podría impugnarse incluso por la autoridad investigadora, considerando que no había defecto en el IPRA. Y ahí viene un debate muy interesante sobre el medio de defensa para impugnar esas determinaciones, que recuerden que es el recurso de reclamación, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Es la reclamación que tiene problemas muy interesantes, pero no nos toca hoy meternos a ese tema. Entonces, como primera conclusión de esta tarde, me parece que, aunque no lo señala expresamente la ley, sí es factible que se deseche un IPRA por no haberse advertido que está prescrita la potestad sancionadora. Pero esto es tan relevante que trasciende a los medios de defensa. ¿Por qué? Porque el servidor público, cuando sea emplazado, iniciará el plazo para que haga valer su recurso contra la admisión del IPRA, y ahí entonces podrá plantear que debió desecharse porque está plenamente acreditado, en el caso que estamos analizando, que está prescrita la potestad sancionadora. Y le tocará al órgano jurisdiccional competente para resolver ese recurso, porque debe ser un órgano jurisdiccional, si hablamos de procedimientos en los poderes ejecutivo y legislativo, tendría que ser el Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda, federal o local, y si hablamos de poderes judiciales, como curiosamente la Constitución tiene un parrafito ahí donde dice que los poderes judiciales se van a regir por su propia regulación en algunos aspectos, pues habrá que ver a quién le asigna la ley o los acuerdos generales correspondientes la competencia para conocer de ese recurso de reclamación contra la admisión del IPRA. Hasta ahí dejamos entonces ese primer problema. ¿Algún planteamiento, interrogante? Ninguno. Ya no quiero haber muchas preguntas. No hay problema. Pero estoy a sus órdenes. Sigamos al siguiente problema. En relación con la prescripción, hoy tenemos un catálogo muy interesante en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, un catálogo de faltas. Recuerden que tenemos por un lado el artículo 184 y por el otro el 187. El 184 nos dice: las personas juzgadoras serán objeto de disciplina cuando cometan alguna de las siguientes conductas que atentan contra la administración de justicia. Aquí vienen entonces específicas para, como lo dice, las personas juzgadoras. Y luego viene el 186, que indica, 187, serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo a las personas juzgadoras, y ya viene otro catálogo. Ahí están entonces dos catálogos que rigen a las personas juzgadoras, ambos.
con la diferencia de que el 187 solamente va a regir o rige, o son las únicas faltas, más las previstas en la ley general, que pueden atribuirse a los servidores públicos que no son personas juzgadoras. El 184 tiene una particularidad bien interesante que va a trascender al problema de la prescripción. ¿Qué nos dice el 185? El 185 señala: a efecto de preservar los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, en ningún caso se podrán empezar las investigaciones o procesos administrativos de responsabilidad por los supuestos anteriores, cuando los procesos jurisdiccionales no hayan concluido en forma definitiva. Es decir, este catálogo de 8 faltas del 184, el 185 nos dice: no podrá iniciar la investigación o proceso administrativo de responsabilidad por los supuestos anteriores cuando los procesos jurisdiccionales no hayan concluido en forma definitiva. Entonces, para una compañera o compañero juez de distrito, pues habrá más interrogantes de cuando ya concluyó en forma definitiva. Todavía hay recursos. Para las compañeras y compañeros integrantes de un tribunal colegiado de circuito, dirán, bueno, puede ser que con la sentencia de amparo, dictada en el amparo directo o en el amparo en revisión, pues como que más o menos podemos tener certeza si ya concluyó en forma definitiva. Pero la realidad es que no es así, porque en muchas ocasiones será un amparo que no impide que tanto la autoridad jurisdiccional o administrativa vuelvan a actuar en la misma secuela, y pueden venir múltiples y numerosos amparos en la misma secuela con posterioridad. Recuerden todo este acuerdo general de conocimiento previo para efectos de turno, pues es que van y vienen, van y vienen. Entonces este va a ser un problema interesante. Un problema interesante porque, pues en algún caso con las cargas de trabajo será más fácil que fallezca el juzgador a que inicie el procedimiento de responsabilidad, lo que puede ser discutible. Puede ser discutible por estas 8 faltas, pero también se entiende la razón de la previsión de este 185. Y el 186 viene también a darnos elementos interesantes. Dice el 186, en los casos anteriores se podrá presentar la denuncia en cualquier momento, lo que dará lugar al análisis de su admisión. Y en su caso se suspenderá el inicio del procedimiento hasta que el proceso jurisdiccional esté concluido en forma definitiva. Entonces tendrá que venir una interpretación de qué se entiende por conclusión en forma definitiva, sin duda. Podrá ser esa secuela específica. Pero va a regresar, ni hablar, pero ya acabó, ya participó, ya hubo una sentencia que le puso fin a la secuela respectiva aparentemente. Ahí va a ser debatible encontrar qué vamos a entender aquí por conclusión en forma definitiva. Pero el otro problema que tiene que ver con este primer aspecto que abordamos es cuándo va a iniciar el plazo de prescripción en el caso de estas faltas. Porque entonces tenemos que asomarnos a lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en cuanto a la prescripción, el 201, pero está por acá. El 201 nos va a decir, dice lo mismo que la ley general. El plazo de prescripción de faltas graves de las y los servidores públicos o de faltas de particulares será de 7 años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieran cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieran cesado. La prescripción se interrumpirá con la notificación del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, en este supuesto, ¿cuándo va a iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa para interrumpir el plazo de prescripción? Si la investigación no puede iniciar,
Pero el 186 nos dice que se podrá presentar la denuncia, lo que da lugar a análisis de la admisión, pero ¿de la admisión de qué? ¿Se va a admitir la queja? ¿Existe la figura de admisión de quejas en estos procedimientos de responsabilidad administrativa? ¿O la ley general lo que nos dice es, aquí tiene que haber un informe de presunta responsabilidad con todos estos elementos? Entonces tenemos un tema primero interesante de armonización entre la ley general y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque la ley orgánica sí contiene un apartado en el 191, fracción segunda, que nos lleva a la reflexión. ¿Qué dice el 191, fracción segunda? Las investigaciones podrán iniciar como consecuencia de, inciso A, quejas o denuncias presentadas ya sea por particulares o por autoridades pertenecientes o no al Poder Judicial, por hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa, cometidos por personas de seguridad pública del Poder Judicial de la Federación. Compete a la presidencia del Tribunal de Disciplina o a la persona contable de la Administración Judicial, según corresponda, pronunciarse sobre la admisibilidad de la queja o denuncia a partir de la propuesta que formule la autoridad investigadora respectiva. ¿Qué implica esto? ¿Implica sustituir al informe de presunta responsabilidad administrativa? No, me parece que no. Por eso claramente nos dice la fracción segunda de este artículo 191. Las investigaciones podrán iniciar como consecuencia de quejas o denuncias. Las investigaciones. Lo que se hace en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, al parecer, porque no soy nadie para aquí pretender señalar cuál es el alcance de esto, simplemente es una reflexión, me parece que lo que prevé esta fracción segunda es que las quejas o denuncias dan lugar a la investigación y dice podrá iniciar siempre y cuando se admita la queja o denuncia. ¿Cuáles serán los requisitos para su admisión? Eso tendrá que estar regulado en los acuerdos generales correspondientes y seguramente se tomará en cuenta la importancia de que existan indicios mínimos de existencia de la conducta infractora. Y habrá la problemática también de las denuncias anónimas, que no hay por qué no tramitarlas, como se ha previsto desde hace años en la ley, pero es interesante cómo evaluar si se admite o no una queja o denuncia, que no es lo mismo que un informe de presunta responsabilidad administrativa que va a derivar de esta investigación. Entonces, pueden venir estas quejas o denuncias y entonces eso nos permite regresarnos al artículo 186 de la Ley Orgánica. Repito que nos dice, en los casos anteriores se podrá presentar la denuncia en cualquier momento, lo que dará lugar a análisis de su admisión. Y en su caso se suspenderá el inicio del procedimiento hasta que el proceso jurisdiccional esté concluido en forma definitiva. ¿Qué procedimiento es el que va a suspenderse su inicio? Pues como lo dice el artículo 185, a fin de preservar principios de independencia, objetividad e imparcialidad, en ningún caso se podrán empezar las investigaciones o procesos de responsabilidad por los supuestos anteriores. Hay que hacer una interpretación también sistemática de estos dos artículos y entonces se podrá admitir la queja, pero como lo dice aquí, se suspenderá el inicio o la continuación de ese procedimiento de investigación hasta que concluya. Pero eso nos regresa al problema de origen y la prescripción, porque el propio 201, recuerden que nos dice que el plazo se va a interrumpir con la notificación del inicio del procedimiento de responsabilidad. Y esto pues claramente atiende a lo que vimos previamente en el 112 de la Ley General y a lo que señala la jurisprudencia de la entonces primera sala. Inicia el procedimiento con la admisión del IPRA, del informe de presunta responsabilidad, y nos precisa la jurisprudencia de la sala. Pues como por algún motivo extraño al legislador se le ocurrió poner que la prescripción se interrumpe con la calificación de las conductas como graves o no graves, y después dice también con el inicio del procedimiento,
Recuerden lo que dice la jurisprudencia, seguro ya la analizaron detenidamente la jurisprudencia de la primera sala que rige. ¿Alguien recuerda qué nos dice la jurisprudencia de la primera sala sobre cuál va a ser el momento en que se interrumpa la prescripción, dado esta aparente antinomia? Al señalar la ley general, 2 momentos de interrupción, cuando se califica si es grave o no y cuando se admite el IPRA. ¿Quién es el que más se fijó en la clase donde explicaron esa jurisprudencia? Al momento, entonces, nos dice el compañero, tiene razón, al momento que se notifica la admisión del IPRA y se emplaza la audiencia inicial al servidor público. Ahí es donde nos dice la jurisprudencia que se va a interrumpir. ¿Y eso qué provoca? Que aunque se hubiera admitido la denuncia o queja, si hubiera iniciado la investigación, se hubiera calificado la falta como grave, se hubiera admitido el IPRA, si no se le ha notificado y antes vence el plazo, se alcanza el plazo de prescripción, pues ya prescribió. Entonces, un tema interesante para tenerlo presente en el caso de estas faltas tan relevantes que están mencionadas en el artículo 184, nos asomaremos algunas más adelante, igual a las del 187, donde estas de 187 son tantas como 18, y está la fracción 11 que dice, emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. No podemos emitir nadie, ni personas juzgadoras, ni el resto de los servidores públicos del Poder Judicial, no podemos emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado todos, no solamente las personas juzgadoras, en cuanto a emitir esta opinión pública de algo que pueda conocer un secretario, un actuario, un oficial. Deberemos cuidarnos de esa, pues de todas las que están ahí. Si no hay duda, continuamos. ¿Alguna interrogante? Adelante. Ahí le van a dar el micrófono para que también los compañeros a distancia escuchen y sepan de qué estoy hablando yo. Gracias, magistrado. En el tema de, a partir del momento en el que se va a computar el tema de la prescripción de las conductas, a mí me genera mucha duda porque en materia disciplinaria utilizamos los principios de materia penal de el momento en el que se clasifican las conductas, si es de realización instantánea o continuada, pero todo dependerá del enfoque con el que se analice la conducta para identificar si una conducta, a pesar de que haya iniciado excediéndose de los más de 7 años, pero si viene siendo acreditada que es continuada, podría continuar vigente, ¿no? ¿O existen criterios? Pues hay que analizar la conducta si se agota. Emitir opinión pública, por ejemplo, pues se emite en una ocasión, ahí me parece que no hay forma de sostener que es continua o continuada, ¿no? Esa sí se agotó, ahí en ese momento emitió su opinión. Pues la está emitiendo diario, pues son conductas diferentes. Entonces, si ya pero son diferentes, cada una se va agotando, basta con una. Hay otras conductas que podemos leer ahí, pero pues no la leo porque luego me asusto. Pero hay conductas que podemos leer ahí que sí pueden ser, que se prolongan en el tiempo. Pero, por ejemplo, resolver contra constancias, no. Es decir, fíjense, el 184, fracción tercera, emitan en cualquier procedimiento resolución contraria a las constancias de autos. Se agota, es una sentencia, un acuerdo, donde se resolvió contra constancias. Ahí quedó. Inicia al día siguiente el plazo de prescripción. Claro, fíjense, esto va a venir el debate. ¿Y cuándo inicia si no se puede iniciar la investigación? Pero la ley no es clara. La ley orgánica no nos dice que en estos casos no puede iniciar el plazo de prescripción. Creo que pudiera interpretarse, pero es todo un tema, que como no se puede iniciar el procedimiento, pues menos aún se puede notificar el IPRA y por ende no puede iniciar el plazo respectivo
hasta que no se emita la resolución que concluye en definitiva ese proceso. Entonces imagínense la incertidumbre, ¿y cuándo acabará este proceso? Pues quién sabe, vendrá la interpretación que debe ser uniforme, tanto a favor como en contra, ¿verdad? Acabó el proceso cuando dictó su sentencia de amparo directo. Pero es que volvió a... No, ya ese es otro. Pudiera ser la interpretación. Si no, va a ser complejo, más complejo, y ya se daría certeza. Ya se dictó la sentencia y al día siguiente de que dictó sentencia el colegiado, inicia el plazo por las faltas que pudo haber cometido el juez de distrito en la causa penal federal o en la causa laboral, por así denominarla, federal, que llegó a este amparo directo. Eso se tiene que definir, porque hay que dar certeza. Y aquellas que son por omisión. Bueno, ese ya es. Más adelante podemos llegar a algo de omisiones. Un requisimiento que se va... Ya vamos llegando, iremos llegando a las particularidades de ese amplísimo catálogo. Dejemos entonces este tema precisamente de la prescripción para pasar a las diversas faltas administrativas relacionadas con la presentación de declaraciones de situación patrimonial, que es todo un ámbito muy interesante también. ¿Qué tenemos aquí? Primero tenemos dos conductas bien diferentes. Una da lugar a una falta no grave y otra a una falta grave. Entonces hay que asomarnos a los artículos para tenerlo presente y ver también un pronunciamiento que emitió el Pleno de la Suprema Corte. Primero vamos al artículo 49. Específicamente nos dice: incurrirá en falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos o omisiones incumplan o transgredan lo contenido de las obligaciones siguientes. Y hay que ir a la fracción cuarta. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial de intereses en los términos establecidos por esta ley. Ahí hay una obligación clara, cuyo incumplimiento da lugar a una falta no grave. Presentar en tiempo y forma en los términos que establece la ley. La omisión de presentación implicará incurrir en esta conducta. Y la propia ley nos va a decir, bueno, no es lo mismo presentarla de manera extemporánea que omitir su presentación, lo que resulta lógico, y el Pleno de la Corte tuvo en su momento muchos precedentes donde distinguió, aunque la ley anterior no distinguía, y fue precisando, esto me refiero entre los años 2003 a 2010, fue precisando cuál era la sanción incluso aplicable. También un tema que si da tiempo llegaremos, pero si no de una vez lo anuncio, que es la importancia de analizar si efectivamente el servidor público es responsable en la comisión de la conducta. No basta que exista la conducta infractora, se tiene que hacer un análisis de la existencia de culpa, cuando menos. Habrá otros casos donde la ley exige dolo, pero tiene que advertirse si no existe alguna eximiente responsabilidad, a pesar de que la conducta está realizada. Y por supuesto va a depender de la naturaleza de la conducta. Habrá conducta donde evidentemente pues no hay forma, está clavado, no había duda de lo que estaba haciendo el servidor público. Pero hay otras como una omisión incluso de presentación de declaración patrimonial o una extemporaneidad que sí pueda derivar de circunstancias no atribuibles al servidor público. Por ejemplo, hay problemas en ocasiones en determinar, una es la fecha de inicio del nombramiento y otra es la fecha que el servidor público tiene noticia incluso de su nombramiento, de cuál es la categoría en que lo nombraron, más aún cuando antes solo había obligación de rendir esta declaración para determinados cargos, hoy a todos, pero incluso el formato me parece que es diferente, al parecer algo me han dicho, dependiendo también, no es lo mismo el formato para un trabajador de base que para una persona juzgadora en cuanto a su declaración patrimonial.
Entonces puede haber siempre interrogantes sobre cuándo inició el plazo, en ocasiones que deben ser excepcionales, pero el área administrativa se atrasa muchísimo, no solo en generar el nombramiento, sino en autorizar el pago, porque ya le pagaron, no, ni me habían pagado, me pagaron retroactivo 2 meses después. ¿Cuándo empieza el plazo? Si nadie me avisó del nombramiento, estaba en duda. Ahí hay debate y ahí puede haber entonces eximientes que den lugar a que no exista la responsabilidad, aunque sí exista la conducta. Ese es todo un tema también interesante que ya lo anunciamos porque se me hace que como veo que se pasan los minutos no vamos a llegar. Tenemos entonces primero esta falta no grave. Después nos vamos a ir a la falta grave muy interesante que está en el artículo 60. Esta falta del 60 ya está mucho más sofisticada. Vean lo que nos dice, porque antes podía simplemente sostenerse que era una falta administrativa incurrir en una declaración falsa de información. Ahora, vean lo que nos dice, cómo está construida esta conducta y veremos un precedente también que debe ser esa misma revisión administrativa que les mencioné, la 1/2021. Ese debe ser su número, donde se interpreta este 60. ¿Qué nos dice el 60? Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Entonces, enriquecimiento oculto. El servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses. Pero vean lo que agrega. Aquí este tipo administrativo sí prevé la necesidad de evaluar el fin y de que exista, que tenga como fin ocultar respectivamente el incremento de su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable. Quedémonos con el tema patrimonial, que es todavía mucho más complejo, el del conflicto de interés. Pero en el tema patrimonial, entonces hay enriquecimiento oculto cuando en la declaración patrimonial se falte a la veracidad, pero esa falta a la veracidad por sí sola no genera responsabilidad administrativa, sino que debe evaluarse y advertirse que ese ocultamiento, esa falta de veracidad, tuvo como fin ocultar el incremento en el patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable y justificable. Tenemos este precedente interesante, donde a partir del párrafo 200 nos dice el Pleno, porque curiosamente el recurrente pretendía, porque cometió la conducta tanto en varios años la comete, y se dice, bueno, esta conducta cuando estaba solo en la ley federal, pues no tenía esta finalidad, el ocultar el incremento del patrimonio. Entonces él decía, aplíquenme la norma anterior, no me aplíquenme el 60, que exige que se acredite la finalidad. Y va en su recurso ante la Corte a plantear, me debieron aplicar el 60. Y entonces viene un análisis bien interesante que hace el Pleno. Y nos dice, este Tribunal Pleno considera que no es posible aplicar en beneficio del recurrente la disposición relativa al enriquecimiento oculto, pues aun cuando tiene un componente análogo en su descripción típica, consistente el deber de no faltar a la veracidad en las declaraciones patrimoniales, se trata de una conducta que incorpora diversos elementos adicionales, de tal calado que no permite identificarlas a título de sucesión normativa de una misma infracción. Y aquí entonces ya pongamos en nuestro radar el tema de la sucesión normativa de tipos penales y de tipos administrativos. Porque vamos a llegar a una tesis del Pleno de la Corte que estima que sí hay falta grave, pero años después viene la ley diciendo algo similar y se dice que la ley es inconstitucional.
Es un caso muy curioso. Nos dice, así se considera porque mientras que en la ley federal se tipifica como infracción incumplir la obligación de presentar con veracidad y oportunidad. En la ley federal, veracidad y oportunidad. La declaración patrimonial, en la ley general se distinguió entre la simple omisión de presentar en tiempo y forma, del enriquecimiento oculto a partir de mayores condiciones, propósitos y objeto. Se dice, no hay una sucesión plena ahí. No quiere decir que ya no sea sancionable la falta de oportunidad o la falta de veracidad, pero en el caso de la falta de veracidad ya hay mayores elementos y por ende tiene que quedarse con la conducta, con la tipificación que le correspondía al momento en que se realizó la conducta, no con la nueva tipificación. Eso nos dice el Pleno. La lectura del 60, Ley General, pone de relieve que la falta de veracidad en la declaración patrimonial debe estar cualificada por una intención de ocultamiento de información. Además, dicho propósito de ocultamiento de información debe recaer en el objeto relativo a incremento de su patrimonio, el cual no es explicable o justificable. Es decir, esta infracción no se refiere, como sí ocurre con la que está prevista en la ley federal, a la veracidad de la declaración por el valor mismo de la consistencia y certeza de los datos reportados, sino que tiene como elemento definitorio el enriquecimiento inexplicable que se pretende ocultar mediante una deliberada omisión de reportar actos o hechos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio del servidor público. Es diferente. De ahí que se concluye que es infundado el agravio en estudio, pues no es el caso aplicar en forma retroactiva el esquema de infracciones en materia de declaraciones patrimoniales previsto en la Ley General de Responsabilidades. Todo el esquema quería que se le aplicara. En virtud de que el cambio normativo no se tradujo en simples condiciones adicionales que deben satisfacerse para tener por configurado el incumplimiento al deber de declarar con veracidad en el ámbito patrimonial, sino que se configuró un tipo novedoso. Y agrega en el párrafo 209, lo anterior no implica que se haya dejado de considerar como conducta antijurídica las desviaciones al deber de reportar en tiempo y forma los datos exigidos por las declaraciones, pues tal obligación y su consecuencia de reproche corresponden a la prevista en el 43 de la Ley General. Aquí entonces se puede abrir un paréntesis para entrar a la temática de la problemática de la supresión de tipos administrativos como supuesto de retroactividad en beneficio, que esto se exploró mucho en la materia penal. Pueden encontrar dos tesis, les voy a decir. La 201.0.222 o 2.010.222. Esta tesis nos dice, sucesión de normas penales. El delito previsto en el artículo 211, fracción primera de la Ley de Amparo Abrogada, subsiste en la actual legislación de amparo. Y en la parte genérica, por así decirlo, del criterio que contiene esta tesis, nos dice, esta primera sala ha establecido que una norma de tránsito puede dar lugar a dos supuestos. En efecto, a que la conducta típica deje de serlo por ser derogada la norma o la ley que lo establecía, caso en el que no existe sucesión normativa. Y se va al otro extremo. Por el contrario, que la conducta continúe teniendo carácter delictivo porque la norma derogada haya sido sustituida por otra que concede como delito la misma conducta, por lo que no puede afirmarse que dicha conducta ha dejado de tener tal carácter. Aquí en medio hay otro supuesto. Hay otro supuesto bien interesante que no lo menciona la tesis, que la propia Corte lo tomó en cuenta. Es el supuesto donde en la nueva normativa, y esto se dio sobre todo en delitos especiales, la nueva normativa ya no tipifica la conducta, pero en los transitorios del acto legislativo que da lugar a la nueva normativa se señala quienes hayan cometido la conducta prevista en tal artículo que se previsto en la ley abrogada serán sancionados conforme a lo previsto en esa ley. Es diferente estos dos casos. ¿Y qué nos dijo la Corte en ese supuesto? Ese artículo transitorio es retroactivo, porque impide aplicar la retroactividad en beneficio, porque como en la nueva ley ya no está tipificada,
Si lo hubiera querido continuar tipificando, ahí lo hubiera puesto. Yo cuando leí dije, pues para mí que sí la quiere tipificar. Por eso lo puso en el transitorio y dijo, los que la hayan cometido tienen que seguir siendo sancionados. Pero es discutible, lo entiendo. Hubo un caso de ley de derecho de autor muy sonado, de una persona medio conocida que obtuvo un amparo por el problema de este transitorio. Y hay otros casos. Y eso provocó luego tesis como la 164-812. La 164-812 nos va a decir cosas bien interesantes. Aquí la tengo. La 164-812. Y esa nos dice que es inconstitucional un transitorio de la reforma a la Ley General de Salud. Dice, delitos contra la salud, el artículo 3º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, viola el principio de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado, impide la aplicación retroactiva en beneficio, por lo que dice el transitorio. Este ya es un derivado de las previas que les menciono que hay que buscar. Entonces, esto es importante cuando vemos los movimientos de estas leyes en materia de responsabilidades, porque habrá que hacer un análisis detenido de cada falta administrativa para advertir si alguna ya no está contemplada en la nueva regulación. Incluso tratándose de las conductas que ahora están sancionadas en el 184 y en el 187 de la ley orgánica, es muy interesante su confronta con lo establecido en la anterior ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la posibilidad de sancionar las conductas que se cometieron en aquel momento, que es discutible advertir si encuadran estos supuestos, pero sí advertían en los de la anterior ley orgánica, sí se podían subsumir, y al revés también puede haber problemas. Entonces, este tema es bien interesante y no hay que dejarlo de lado en cuanto a la sucesión de normas que tipifican conductas, faltas administrativas. Y ahí nos vamos a meter, abrimos un paréntesis para meternos a la notoria ineptitud, hoy prevista en el 187, fracción tercera. El 187, fracción tercera nos dice, serán causas de responsabilidad, ya la leí, para las y servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo personas juzgadoras, fracción tercera. Tener una notoria ineptitud técnica o jurídica o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar. Esto es muy similar a lo que estaba establecido antes en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el 131, fracción tercera. Ya estaba esta notoria ineptitud. Ahora se precisó para que no solo incluya a quien realice funciones jurisdiccionales o jurídicas, sino también funciones de otra naturaleza administrativa, y se habla de una ineptitud técnica. ¿Por qué es interesante meternos a este tema? Pues porque vamos a ver criterios que sostuvo la Suprema Corte sobre la notoria ineptitud. Vamos con dos tesis primero, la 192-149 y la 192-150. Las dos nos hablan de la notoria ineptitud y de un caso de delito grave. Vamos a la segunda, porque la segunda tiene que ver con la sucesión de normas. Esto es 1999. Notoria ineptitud o descuido en el ejercicio de la función jurisdiccional. Constituye un error inexcusable dejar de aplicar una ley desacatando una disposición que establece expresamente su aplicación. Y es un transitorio. Dice, no existe confusión u oscuridad alguna que justifique dejar de aplicar al resolver sobre la situación jurídica del inculpado una norma penal derogada, cuyo contenido se traslada a otra ley, si el precepto transitorio del decreto derogatorio relativo dispone expresamente de la aplicación de la primera a los hechos ocurridos durante su vigencia, pues el objetivo de la disposición transitoria al producirse la traslación del tipo penal consiste únicamente en delimitar el ámbito temporal de aplicación de las normas penales vigente y derogada,
debiendo el juzgador atender a la fecha de comisión del ilícito de que se trate para ubicar la conducta en alguna de las dos leyes, o en ambas de ser el caso, sin que proceda el principio de aplicación más favorable a la ley penal en favor del inculpado, para no aplicar la norma derogada, porque de conformidad con lo dispuesto en 56 del Código Penal Federal, ese beneficio solo se presenta tratándose de la imposición de la pena en la condena. Y aquí dice, y no al resolver sobre la formal prisión del inculpado, donde debe observarse el 14 párrafo segundo que consagra la obligación de juzgar contra la ley vigente en el momento de la acción del delito. En tales condiciones constituye un error inexcusable del juzgador no aplicar la ley derogada a los hechos delictivos ocurridos durante su vigencia, lo que evidencia su notoria ineptitud o descuido. ¿Qué es lo interesante? Analizar el caso para advertir si hubo o no sucesión de tipos penales. Si en la nueva ley se estableció el tipo penal que estaba en la anterior, pues seguramente que el juzgador no hubiera tenido problemas y aplica la que estuvo vigente porque lo manda el transitorio, advirtiendo que sigue en la nueva ley siendo tipificada esa conducta. Habrá que leer el precedente, porque tal vez el precedente es el caso donde no hubo la sucesión, pero el transitorio sí dice, sanciónalo con esa. ¿Y qué hizo el juzgador? No lo sancionó. Tal vez porque dijo, es que en la nueva ya no está. Pero en ese momento no había criterio de la Corte donde se sostuviera qué debía hacer el juzgador ante ese caso. Y al parecer se le sancionó al juzgador por lo que después la Corte dijo que era como debía actuarse. Entonces vean lo discutible y el problema de la sanción del criterio jurídico en un contexto de mera legalidad. En 1999, incluso en la primera década de este siglo. Hoy imagínense la complejidad en un contexto donde todo juzgador tiene la obligación de aplicar directamente la Constitución y tratados internacionales. Entonces no va a ser tan sencillo, pero pues hay que tener cuidado de no incurrir en la notoria ineptitud jurídica. Hay otra tesis aquí que no les dije el número, pero es interesante porque esta tesis, que fue incluso previa, introduce el tema de la responsabilidad, de la culpa, para analizar la notoria ineptitud. Y dice, cuidado, no por el hecho de que se resuelva contra la ley o contra constancias hay notoria ineptitud. ¿Por qué? Nos dice que el sustento de la notoria ineptitud es el error inexcusable, el que debe valorarse tomando en cuenta antecedentes personales, profesionales y laborales de la gente, tales como su preparación, honorabilidad, experiencia y antigüedad, y específicamente el órgano jurisdiccional que elabore. Asimismo, resulta relevante para llegar a la calificación del error inexcusable apreciar otros factores como son carga de trabajo con que cuente el juzgado tribunal, premura con que deba resolverse los asuntos, dados los términos que parece fin marca la ley. Hoy, que tenemos también plazos, ya no solamente en la ley de amparo de 90 días para resolver los recursos, sino que tenemos también un plazo constitucional para resolver determinados asuntos, pues todo eso se tendrá que valorar, porque necesariamente va a incidir, salvo que el órgano jurisdiccional pues reciba 10 asuntos a la semana, bueno, ahí se podría entender, pero si la carga es considerable, hay plazos, pues esta tesis se vuelve muy importante. La complejidad, sea por el volumen, dificultad del problema a resolver o por ambas cosas, y en general todas aquellas circunstancias que tengan relación con los elementos materiales y humanos con que cuenta el juzgador para poder hacer su actividad. Solo así se podrá llegar a una conclusión que revele precisamente la ineptitud o descuido del funcionario en virtud de la comisión de errores inexcusables. Tesis 197, 486, muy importante sobre este tema. Cerramos nuestro paréntesis de la sucesión de tipos penales y administrativos, notoria ineptitud, y continuamos con las declaraciones patrimoniales, porque entonces viene la problemática del alcance del artículo 60.
recurso de revisión 1-2022, 1-2022, resuelto el 20 de febrero de 2023, se sostuvo. Aquí, ¿qué sucede? Se hace un análisis de los errores en los que incurrió el servidor público, en los datos que informó. Incluso hubo cuentas de su cónyuge que no reportó y dijo, pues yo ni sabía que las tenía y no tenía forma de saberlo. No puedo ni torturarla, ni realizar ninguna otra conducta que me permita conocer información que no me quiere dar. O si ustedes me pudieran decir cuál es el procedimiento legal que debo seguir para que ella o él me proporcionen los datos que tengo que rendir en mi declaración patrimonial, porque al parecer no hay un procedimiento para que se le obligue a dar los datos. Entonces es interesante, ¿cómo va a lograr la o el servidor público que su cónyuge le dé esos datos? No es sencillo, y puede ser que no exista la vía legal para hacerlo. Pero aquí se advirtió esa situación y se dijo, bueno, es una cuenta que tiene 10,000 pesos, otra que tenía 5,000 pesos. Y entonces, ¿qué concluye el Pleno? Nos dice, se observa que dichas cantidades no son de una magnitud con la que pueda derrotarse el principio de presunción de inocencia, que también priva en estos procedimientos administrativos, pues no genera una presunción de ocultar un crecimiento injustificado de sus bienes, que es lo que se busca evitar en dichas declaraciones patrimoniales. Lo mismo sucede en la omisión de declarar cuentas bancarias de su dependiente económica, pues con independencia de que adujo no tener conocimiento de ellas, la realidad es que los montos contenidos no tienen mayor impacto en la finalidad de estos instrumentos, de manera que, contrario a lo que resolvió el Consejo de la Judicatura, no podemos sustentar su intencionalidad en busca de ocultar un enriquecimiento. Dice, atribuir la destitución a las irregularidades imputadas por los años 2015 y 2016, sin que exista un elemento volitivo, va más allá de la intención del legislador. Entonces, es lo importante de este criterio. Tenemos otro que tiene que ver también con el alcance de esta conducta. Y aquí nos dice que resultan infundados los agravios respectivos en cuanto a que no obtuvo beneficios adicionales a través de la adquisición y enajenación de vehículos automotores. Aun cuando haya reportado la compra y venta de los vehículos y sostenga que es común que dichas operaciones se realicen en efectivo, se determinó que era un reconocimiento de haberlas realizado, sin especificar en un momento el origen del recurso monetario, pues si bien indicó que la venta de algunos de esos vehículos sirvió para la compra de otros, no precisó el origen de la cantidad inicial con la que los pudo adquirir. Entonces el problema está ahí en el inicio, ¿de dónde salió el dinero para que compraras esos vehículos? Eso no lo declaras cómo fue la sucesión y cómo te fueron pagando. Pero la primera ocasión que los adquiriste, no hay forma de saberlo. Habría que ver con cuidado el caso. No es lo mismo que en su declaración de inicio ya vinieran reportados, pues no tenía que decir de dónde, ahí están ya reportados, a que no estuviera en la declaración de inicio y de repente aparezcan vendidos en posteriores declaraciones, adquiridos en posteriores declaraciones sin que se justifique con los ingresos que obtiene que podía obtener esos vehículos. Entonces, aquí sí nos dice la Corte que en este caso la compra original de estos vehículos sí permite considerar que hubo un enriquecimiento oculto. Y tiene esto mucho que ver también con los formatos de las declaraciones, porque el formato de la actualización, de la modificación anual, puede generar incertidumbre. Puede existir una persona que reporte que compró un inmueble en su año 5 de servidor público y el año 6 le dicen actualiza, pues actualiza y no lo pone. Yo ya lo compré el año pasado y vendrá un debate si en esas de modificación anual tiene que volver a poner todo lo que compró los años anteriores. Es que el sistema lo guarda. ¿Y si no lo guardó? Tenía que volverlo a reportar. Eso no está claro, me parece.
Digo, algunos por precaución, pues ahí vamos, lo repetimos y lo repetimos todos los años. Pero otros dirán, ¿por qué lo voy a repetir? Si usted va a ver mi declaración de hace 2 años, ahí está informado que quedó pagado, o lo estuve declarando todos los años que pagué el préstamo respectivo, y cuando acabé el préstamo, al siguiente año ya no reporté porque ya estuvo 10 años reportándose. Ahí puede haber debates, pero me parece que de ninguna manera se puede hablar incluso hasta de una omisión, porque ya lo manifestó en las declaraciones previas. Y si se llegara a interpretar que tenía que reiterarlo cada año, me parece que hay que evaluar de manera integral las declaraciones patrimoniales y se advertirá que en ningún momento existió entonces una intención de ese enriquecimiento y en todo caso oculto. En todo caso vendrá un debate sobre la otra falta no grave. Vendrá un debate, pero me parece que no es claro el formato ni las instrucciones que obliguen a que lo que ya se declaró en una ocasión se tenga que estar declarando todos los años. Pero hay interrogantes de ese tipo. Otro precedente importante tiene que ver con la carga de la prueba sobre el origen de recursos ingresados a las cuentas bancarias de un servidor público, que va muy de la mano lo que estamos viendo. También recurso de revisión 1/2021, porque dice, bueno, este ingreso, pues no deriva de ninguna actividad ilícita. Yo ya le estoy explicando dónde derivó. Nos dice a partir del párrafo 88, el recurso de revisión 1/2021. El hecho de que un ingreso no esté acreditado en cuanto a su origen no se traduce en su ilicitud, sino que es indispensable que ese ingreso sea producto de una actividad ilícita y que así esté demostrado. Sostener lo contrario llevaría al extremo de que cualquier ingreso que no esté justificado genere responsabilidad administrativa, lo cual desconoce la presunción de inocencia. Y ahí vienen otros argumentos que da para sostener que el mero hecho de que no se acredite el origen no debiera dar lugar a la responsabilidad administrativa. Y nos dice el Pleno, para dar solución a estos planteamientos, es necesario partir de que todo servidor público tiene el deber constitucional de presentar una declaración de situación patrimonial que cumpla con determinados requisitos que marcan las leyes. Esta obligación tiene que ver con el deber de transparentar a la ciudadanía la conducta de sus servidores. Los principios constitucionales que rigen el servicio público, particularmente los de legalidad y transparencia, respecto de situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, obligan a reportar ante la autoridad competente su estatus patrimonial. La presentación de declaraciones patrimoniales con información veraz, que dé cuenta efectiva sobre condiciones económicas del sector público, representa un mecanismo de control que permite a la autoridad competente el seguimiento de la evolución de su situación patrimonial, para en su caso investigar en esa materia y presumir la comisión de conductas indebidas en relación con el incremento del patrimonio. Los servidores públicos reciben ingresos regulares con motivo de la función que desempeñan y pueden recibir además otros ingresos lícitos, lo dice este precedente, como los derivados de un acto de comercio, de una herencia o donación, entre otros. Lo importante es que en la declaración patrimonial se informen todos los ingresos que obtiene el funcionario y los conceptos de estos, pues esto permitirá a la autoridad mantener control y vigilancia y brindará a la ciudadanía la certeza de que los servidores públicos cumplen con su deber de manera honrada y transparente. Es decir, hay una obligación constitucional de reportar todos los ingresos, no solo los que provienen del sueldo, sino los de cualquier otra fuente, que no cualquier fuente va a ser lícita cuando existe una prohibición constitucional o, en su caso, una prohibición legal que incremente para determinados servidores públicos lo que está en la Constitución, que eso puede ser materia de debate interesante. Si un trabajador de base puede o no obtener ingresos adicionales a los que recibe por su trabajo en el Poder Judicial de la Federación, ingresos adicionales por un trabajo personal subordinado. Habrá que ver qué dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación al respecto. Agrega este criterio: cuando la autoridad, ya sea de oficio con motivo de una denuncia, revisa la situación patrimonial de un funcionario, encuentra omisiones o discrepancias, inicia una investigación y requiere al sujeto para que aclare o explique las irregularidades encontradas. Tratándose de depósitos en cuentas bancarias del funcionario y sus dependientes económicos,
de origen desconocido, que además no fueron informados en la declaración patrimonial, es claro que quien debe probar el origen de esos depósitos es el investigado y no el órgano de control. Este es un pronunciamiento relevante, le corresponde al investigado acreditar cuál es el origen de esos ingresos. Ahora, desde hace años la discrepancia fiscal está de moda, entonces, si a algún servidor público se le ocurre prestarle a otro servidor público su tarjeta de crédito para que haga gastos, que unos boletos de avión, que X, Z, que un colchón, que una estufa, se lo presta y después pues le regresa el dinero. Ese ingreso, si es vía cuenta bancaria, pues tiene que reportarlo en su declaración y explicarlo, porque si no, si le prestó a bastantes, pues imagínense el problema que va a tener. Va a ser mayor su gasto que el ingreso por su salario. Y tendrá entonces que tener muy bien documentado la materialidad de esos préstamos que hizo de la tarjeta y luego cómo le regresaron el dinero. Entonces, el servidor público debe tener cuidado ya con este sistema estricto de control patrimonial, de qué hace con sus recursos, de a quién le presta y cómo le regresan lo que prestó. Nos dice lo anterior en virtud de que la carga de la prueba es dinámica, pues si el servidor público tiene la disponibilidad y la facilidad de hacerse de mejores elementos probatorios relacionados con su situación patrimonial, entonces es su deber demostrar procesalmente el origen de depósitos o transferencias que se detengan en sus cuentas bancarias y en las de sus dependientes, como consecuencia de los ingresos ajenos a los que debe recibir como retribución por su desempeño. Y aquí nos dice, en ese aspecto, al resolver el recurso 7/2017, este pleno se pronunció en el sentido de que corresponde al servidor público la carga de acreditar origen de depósitos y transferencias distintas de las que incumben al pago de la contraprestación. De tal manera que respecto a esos movimientos bancarios, el recurrente debía demostrar su origen y que son el resultado de haber realizado movimientos de origen conocido. Sin embargo, tal como se conoció en la resolución que aquí se revisa, el investigado no lo comprobó, no demostró el origen de las transferencias de diversas cuentas mediante cheques y a través de depósitos en efectivo, que suman tal cantidad detectada en sus cuentas bancarias de su cónyuge y de sus descendientes. Y ahí nos da más elementos interesantes para llegar a una conclusión. Nos dice entonces, de la revisión que se hace a la resolución impugnada, se advierte que el órgano sancionador consideró que tanto la obtención de ingresos por la venta de obras académicas y la recepción de préstamos personales con fines de apalancamiento de un proyecto comercial son compatibles con la actividad judicial, es decir, con el puesto desempeñado por un magistrado. Sin embargo, el punto que condicionó la configuración del supuesto infractor no fue la ilicitud de los actos o hechos que motivaron las operaciones en sus cuentas bancarias, sino la falta de comprobación de que efectivamente correspondían a los motivos que adujo el servidor público. Entonces tiene que acreditarse que efectivamente de ahí deriva el depósito. Prácticamente hay que documentar entonces el préstamo y la devolución del préstamo. Y ya saben que en el ámbito fiscal, la autoridad fiscal, y por una jurisprudencia que no sabemos si se ha malinterpretado o no, pero la autoridad fiscal dice no, esos contratos no sirven porque son documentales privadas. Tienen que venir certificados ante el notario público para estimar que son de fecha cierta. Entonces, imagínense todo lo que hay que hacer para documentar la licitud de esos ingresos diversos a el ingreso de la remuneración del servidor público. Hay precedentes que lo aclaran. Aquí dice, es pertinente señalar que el artículo 8º, fracción 13 de la Ley Federal de Responsabilidades dispone que los destinatarios tienen obligación de desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga para el desempeño de su función. Para acreditar la causa de responsabilidad, únicamente será necesario que el órgano acusador demuestre que el servidor público obtuvo un ingreso distinto al que percibe por el Estado de sus funciones. Esto es que se acreditó plenamente que los depósitos que se realizaron no son los que debió obtener por su empleo,
mientras que al denunciado le corresponderá acreditar que dicho ingreso es de aquellos que legalmente puede obtener o que deriva de una transacción que por su origen o naturaleza no puede catalogarse como un incremento en su patrimonio. Importante pronunciamiento. Sin que en el caso se advierta como requisito para la actualización de dicha infracción que se acredite que el ingreso se concibió con motivo de una actividad ilícita de manera directa por una acción o omisión de la propia función pública. La obligación que actualiza la causa de responsabilidad únicamente establece que el servicio público encomendado se ejerza sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales. Es decir, el servidor público pues debe tener un gran cuidado en documentar el origen de cualquier ingreso diferente a su sueldo. Cualquier ingreso tiene que estar perfectamente documentado. Vamos ahora a las sanciones aplicables por algún beneficio económico derivado de la falta administrativa, incluso el caso de enriquecimiento oculto. Entonces, ¿qué sanciones son aplicables cuando el servidor público no logró acreditar el origen de esos recursos, de esos ingresos adicionales? Tenemos que ir, primero, recordar nuestro artículo 60, que ya lo mencionamos, de la Ley General. Incurrirá en enriquecimiento oculto el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de declaración de situación patrimonial que tenga como fin ocultar el incremento de su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable. El incurrir en el enriquecimiento oculto, ¿a qué sanciones puede dar lugar? ¿Solo a una por responsabilidad administrativa o a más? Desde ahí viene la pregunta. El artículo 78 de la Ley General establece en su párrafo segundo lo siguiente. Aquí para que lo vean, no solo se los lea yo. Ahí están las sanciones, ¿verdad? Suspensión, destitución, sanción económica, inhabilitación. Y dice el párrafo segundo, a juicio del tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave. Es decir, hay que analizar con todo detenimiento la gravedad por las circunstancias en las que se cometió de la falta grave. Esto también está en el 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 199, apartado, pues tiene un ahí, un inciso A, párrafo último dice, se podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo con la trascendencia de la falta administrativa no grave. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 1 a 30 días naturales. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, esta no será menor de 3 meses ni podrá exceder de 1 año. Cuidado, ya que nos estamos asomando a dos sanciones bien diferentes. Suspensión del empleo e inhabilitación temporal. ¿Por qué? Porque la inhabilitación aquí nos dice no será menor de 3 meses ni podrá exceder de 1 año. Esta inhabilitación temporal, pero ahí nos habla de ley orgánica de faltas no graves, por eso es esa limitante, será lo mismo una suspensión temporal de 3 meses que una inhabilitación temporal por 3 meses. ¿Cuál es la grave diferencia? Adelante, compañero. La inhabilitación implica la restitución del cargo. De acuerdo. Así es, conforme un criterio de la primera sala, la inhabilitación implica que terminó la relación laboral. Es destituido esa inhabilitación. Por ahí hay quien ha sostenido, y había también precedentes donde señalaban que
Eso es muy discutible porque el catálogo señala destitución de su empleo en la fracción tercera y en la fracción cuarta viene la inhabilitación temporal. Entonces, a ver, ¿quién sostenía? Bueno, si vas a destituir, ponle que lo destituyes y que lo inhabilitas. Si solo lo inhabilitas 3 meses, entonces viene la interrogante. Pero efectivamente, como bien dijo la compañera, se entiende que está implícita dentro de la inhabilitación la destitución. Y en esas ocasiones, como es una inhabilitación por 3 meses, viene el debate, porque el Seguro Público dice, pues pasados los 3 meses ya vuelvo. No, ahí va a ser la voluntad del titular y del órgano si lo quieren volver a nombrar, pero tiene que ser un nuevo nombramiento. No es que termine la sanción y continúe la relación laboral burocrática. Entonces esto hay que valorarlo, tomarlo en cuenta, aunque se han dado casos, conozco, donde después de los 3 meses de inhabilitación, pues se le vuelve a nombrar. Porque si, bueno, pues no fue grave, cumplió con lo que tiene que cumplir y adelante. Trabajaba bien, se le vuelve a nombrar. Pero no hay que olvidar que estuvo destituido y eso puede tener trascendencia para prestaciones de seguridad social. Ahí se vuelve interesante las diversas consecuencias jurídicas. Pero volviendo entonces, este párrafo nos dice que pueden entonces imponerse más de una sanción. ¿Cuál será la sanción y cuándo se puede imponer una sanción económica? Ese es el debate cuando hablamos del enriquecimiento oculto. ¿El enriquecimiento oculto puede dar lugar a una sanción económica? Entonces tenemos que asomarnos al artículo 79 de la Ley General. El artículo 79, ¿qué nos dice? En el caso de que la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, asimismo a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior. Si regresamos a ver nuestro tipo administrativo, incurre en enriquecimiento oculto el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de declaración de situación patrimonial que tenga como fin ocultar el incremento de su patrimonio. La pregunta es, ¿ese enriquecimiento oculto le generó un beneficio económico al servidor público? Es interesante, porque la conducta que se está sancionando, como bien lo dije en los párrafos que leímos, es no acreditar la licitud de los ingresos, prácticamente, no documentar que no se trata de un ingreso ilícito. El que no se acredite provoca que existió el beneficio económico, eso es discutible. ¿Por qué? Porque puede ser que el problema fue que no documentó los préstamos que hizo. Y entonces hay un beneficio económico por no haber declarado que esos ingresos derivaron de préstamos. Me parece que aquí falta algo. Falta algo en la cadena argumentativa, porque lo que se está sancionando no es el haberse enriquecido, sino el ocultamiento de un enriquecimiento que puede ser o no lícito. Creo que ahí está esa distinción importante. Sin embargo, el Pleno emitió un pronunciamiento, me parece diferente, en la revisión administrativa 1/2022. ¿Qué nos dice en la 1/2022? Tanto el artículo 8, fracción 13 de la Ley Federal de Responsabilidades, como lo dispuesto en el 60, entonces vayamos al 8. Pero esta es la Ley Federal.
no vamos a ir a ese, es de la ley anterior. Como lo dispuesto en el 60, sancionan la obtención de recursos adicionales sin explicación o justificación. Así, más allá de lo que puede atribuirse como información en las declaraciones patrimoniales, lo que se imputa en este caso son los beneficios adicionales que por esta situación no se encuentran justificados. No se encuentran justificados. En ese caso hubo una sanción económica. Entonces, lo interesante es si se justifica la sanción económica, como lo dice aquí, la falta administrativa le genere beneficios económicos. El enriquecimiento oculto genera beneficios económicos, me parece que es discutible. Permite presumir que pudo existir algún beneficio que no se reportó debidamente, y ahí está la falta administrativa que amerita una sanción, que puede ser la destitución, sin duda. Pero decir que hubo beneficio económico, si lo único que hubo fue que le pagaran por el trabajo que llevó a cabo, me parece que es interesante el tema. Es interesante, pero es opinable sin duda. Otro precedente importante. Vamos a un tipo administrativo relativo al abuso de funciones. Vamos a poner aquí entonces el artículo 57, porque incluso existen pronunciamientos diferentes de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la interpretación de este artículo 57, lo que me parece no debe hacer porque ya hay un pronunciamiento del Pleno. Pero miren, si leemos el 57, nos dice: incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga. Primer elemento. Para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios. Entonces nos dice, el elemento personal dirigido a la persona que realiza la conducta en su calidad de servidor público. Segundo elemento conductual, ejercicio de atribuciones no conferidas o valerse de las concedidas. Nos dice entonces, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Entonces, nos dice el Pleno de la Corte, esta infracción se actualiza cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en la norma, sin que se requiera concurrencia de todos los elementos, es decir, se actualiza cuando el servidor público ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las concedidas para cualquiera de esas tres conductas. Y ahí una coma se volvió la diferencia, porque no hay ninguna coma. Primero, realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios. Basta que en ejercicio de sus atribuciones o valiéndose de las que tenga o usando las que no tenga, realice o induzca actos u omisiones arbitrarios. Ya por ser arbitrario su acto, ya incurre en la falta. O bien, segunda finalidad, generar un beneficio para sí o para las personas que señale la propia ley. Es decir, se vale de las atribuciones que tiene para generar un beneficio para sí o personas que señalen la propia ley. Actuó conforme a derecho, pero se advierte que lo hizo para generar un beneficio para sí o para qué personas, las del artículo 52, pues son con las que existe esta relación, ¿verdad? Están mencionadas en el 52. Nos dice, para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles
o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el sector público las personas antes referidas formen parte. Entonces, para un tercero con el que tenga cualquier tipo de relación profesional, laboral o de negocios, actuó conforme a derecho, pero benefició a una persona con la que tiene una relación de esas, falta administrativa, abuso de funciones. O el tercer supuesto, causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público. Lo ordinario es que este abuso de funciones se presente, pues hay de los dos casos, cuando ejerce atribuciones que no tiene o cuando también las que tiene. Y es un problema porque hay tribunales que han entendido que tienen que reunirse los tres supuestos: actos de omisiones arbitrarios, generar beneficio para sí o para personas y causar perjuicio a una persona del servicio público, y no es así. Al resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa 3-2018, el Pleno, cuando resolvió el 3-2018, el 10 de febrero de 2020, realizó esta interpretación y concluyó que basta que se actualice cualquiera de ellas, no tienen que concurrir. Y esto provoca en ocasiones pues que las salas, algunas salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa establezcan que no se reunió uno. ¿Cómo se defiende ahí la autoridad investigadora contra esa sentencia? Donde absuelve por la falta grave la sala especializada en materia de responsabilidades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo se puede defender la autoridad investigadora? ¿Puede ir al amparo? No, ¿verdad? En nuestro orden jurídico, las autoridades, cuando en la relación jurídica de origen actuaron investidas de imperio, aunque sean parte en un juicio, según la jurisprudencia, no pueden impugnar esa sentencia en amparo directo. El Ministerio Público no puede ir a las sentencias, aunque se somete a la jurisdicción, como al judicializar la carpeta, ejercer acción penal, actuó investido de imperio, pues no puede ir al amparo directo. Ni la autoridad investigadora, que cuando presenta el IPRA, pues aparentemente actuó investido de imperio, aunque no está vinculando a la substanciadora, pero no puede ir tampoco al amparo directo. ¿Cómo se defiende? Pues se defiende con un recurso de revisión. Un recurso de revisión que en el caso de responsabilidad administrativa, la ley general permite su procedencia amplia, a diferencia de la revisión administrativa o revisión fiscal tradicional del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde la procedencia está sujeta a diversos requisitos. Esta es otra revisión, por así decirlo, que también deriva del 104, fracción segunda de la Constitución, supuestamente para acercar un poco a las autoridades en relación con los particulares para defenderse de las sentencias que se dictan al poner fin a la jurisdicción contenciosa administrativa. En este caso es una jurisdicción de responsabilidades administrativas por faltas graves, y ahí entonces podrá ir a la revisión, y los tribunales colegiados entonces, al revocar esas sentencias, declarar fundado el recurso y decir, hay que interpretar, como ya lo hizo el Pleno de la Corte, que basta que se actualice cualquiera de estos tres fines para que se dé el abuso de funciones. Y ya sobre el tiempo, y por si quieren hacer preguntas al final, les mencioné este tema de valoración de culpa y dolo. Hay artículos que reconocen en la Ley General ahora la necesidad de distinguir entre la comisión, la existencia de la falta y la responsabilidad en su comisión. Hay elementos normativos fuertes que permiten arribar a esta conclusión. Primero, el artículo 100 de la Ley General, párrafo tercero, nos dice, fíjense, si no se encontraran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente.
sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación. Bueno, aquí lo importante es que distingue. Luego el 194, donde habla del informe de presunta responsabilidad. En su fracción octava nos dice 194. El informe deberá contener siguientes elementos. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento para acreditar la comisión de la falta y la responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable. Son dos elementos diferentes a valorar y eso no se debe olvidar en toda resolución. Hemos visto en algunas autoridades locales y en ocasiones federales que no hacen este análisis y existiendo evidentes causas excluyentes de la conducta que justifican la falta, no la toman en cuenta y sancionan. Y lo peor es que quienes promueven los medios de defensa tampoco lo hacen valer. Entonces, es un grave problema. Finalmente, el tema del dolo. Pues el que se exija la existencia de dolo en este ámbito puede haber debate. Me parece que aquí sí hay que atender a la construcción del tipo administrativo. Hay tipos donde nos dicen que tiene que existir el dolo. Vean el 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Nos dice, el 184. 184, fracción primera. Emitan en cualquier procedimiento de manera dolosa resolución claramente contraria a lo dispuesto en la Constitución, la ley aplicable al caso o la interpretación de las fuentes establecidas en criterios jurisprudenciales que resulten obligatorios para el órgano jurisdiccional al que pertenezcan. Es decir, habrá falta grave si existe dolo en el no acatamiento de la jurisprudencia o de lo previsto en la Constitución. Y entonces, este es un elemento importante. ¿Cómo acreditar el dolo? ¿Por qué existía esa intención de ir en contra de la Constitución o de la jurisprudencia? Porque el propio juzgador puede argumentar y señalar por qué la jurisprudencia no es aplicable. Eso de ninguna manera va a permitir sostener que hay dolo. Al contrario, está argumentando por qué no era aplicable la Constitución. Ahí hay mucho debate, ¿verdad? Control constitucional de la Constitución. Y entonces habrá quien diga, es que hoy la propia Constitución, en el artículo 29, derivado de las reformas de 2011, ya permite el control constitucional de la Constitución. Lean lo que dice el 29 y verán cómo el propio 29 hoy limita, impide la restricción en casos extraordinarios de múltiples derechos humanos. Y alguien dirá, porque yo les vengo a repetir lo que dice la doctrina, que yo no es que lo comparta, y alguien dirá, si la Constitución impide suspender el ejercicio de derechos en situaciones graves y restringirlos en situaciones graves, ¿podrá una reforma a la Constitución en situación no grave también restringir ese derecho humano? ¿Para qué le pusieron eso en el 29? O bien vendrá el debate sobre el control constitucional del procedimiento de reformas a la Constitución. Y habrá quien diga, no se puede, porque como ahí dice que no se puede revisar la Constitución, tampoco el procedimiento. Yo no sé, ni pronunciaría, pero ahí está la interrogante. Hay múltiples interrogantes que pueden guardar relación con esta fracción primera, pero me parece que el legislador es contundente al señalar de manera dolosa. ¿Cuándo pudiera haber dolo? Pues cuando tal vez ya hay jurisprudencia que dice, usted no puede hacer esto con este artículo, porque este artículo quiere decir esto. Y si se le presenta un caso de este artículo, ya no lo puede hacer. Bueno, ahí sí, oiga, ya le dijimos, ya le notificamos la jurisprudencia y usted hizo exactamente lo contrario en un caso exactamente igual. Me parece que ahí sí se puede hablar de un dolo. No le interesó que
que se le notificó la jurisprudencia que impide llevar a cabo ese ejercicio interpretativo específico. Y así puede encontrarse la fracción séptima también del 184, cuando de manera intencional o por omisión en su deber de debida diligencia, retarden o demoren la emisión de la sentencia o resolución a los asuntos sometidos a su estudio. Esta es muy buena y vamos cerrando con las omisiones. De manera intencional, retarden o demoren la emisión de la sentencia. Pero nos dice, intencional o por omisión. Vean los extremos. En ambos casos es sancionable. Con intención o por omisión. ¿Eso qué implica? Que las conductas subsumibles son radicalmente diferentes. Para hablar de que existe intención en no resolver un asunto, tiene que acreditarse determinadas circunstancias, que no son las mismas circunstancias al caso donde la mera omisión implica no resolver los asuntos. No puede ser lo mismo sostener que es la misma conducta actuar con intención a incurrir en una omisión. La omisión tendría lugar cuando hay cargas de trabajo considerables, hay un plazo establecido y además no atendió al orden cronológico de ingreso. Cargas de trabajo considerables, plazo claro para resolver, orden cronológico de ingreso y se lo salta. Ahí puede hablarse de una omisión. Intención. Pues la intención implica algo más todavía. La intención implicaría que no hay cargas de trabajo considerables. Oye, usted no tiene, ni tiene cargas de trabajo considerables, ¿por qué no resuelve este asunto? Se lo va salte y salte y salte y se lo sigue saltando. Ahí está la intención. Y me parece que eso va a trascender, primero, la evaluación de la responsabilidad, porque podrá haber casos donde exista la omisión, pero el deber de debida diligencia pues tiene límites. No he podido, no llegamos, no me lo he saltado, no llegamos. No hay omisión de incumplir con la debida diligencia. Y esto también trascenderá a la sanción aplicable, aunque sea falta grave, en el caso de que sí se lo haya saltado. Entonces, tiene que evaluarse las circunstancias y advertir que en este caso de la fracción séptima está la intención, hay un dolo, pero también está la mera omisión. Y las conductas subsumibles tienen que ser muy diferentes y caben ahí, pero cada una en diferente conducta prevista en la misma fracción. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, un gusto estar aquí. A ustedes. Gracias. Magistrado, me parece que tenemos una pregunta de las personas que se encuentran a distancia. ¿Nos puede hacer favor de compartirla? A ver si la puedo responder, yo la escucho. Va a decir, ¿en cuántas conductas de las que están allá incurrido? El participante Octavio pregunta, magistrado, conforme al artículo 6º transitorio de la Reforma Constitucional de 2026 del Poder Judicial, se establece que el Tribunal de Disciplina emita su reglamento interior, en el cual se regule el procedimiento de responsabilidad administrativa. Con ello se debe ajustar el artículo 191 de la Ley Orgánica. Sin duda que es una labor muy compleja, porque simplemente leer el 191 permite advertir las diversas fuentes normativas a las que hay que atender. Debe ser un análisis muy cuidadoso de lo que prevé la ley general,
la ley orgánica, armonizarlo, advertir todo lo que no está regulado en ambas para poderlo regular en esos acuerdos, de manera que no vaya en contra de lo establecido, tampoco en esas normas, ni en la Constitución ni en tratados internacionales. Es una labor complejísima la que enfrenta el Tribunal de Disciplina y también el órgano de administración con toda esa regulación disciplinaria. Muchísimas gracias, magistrado. Y pues vamos a dar cierre a la sesión. Antes que nada quisiéramos, por supuesto, entregarle la presente constancia al magistrado Rafael Cuello Cetina por su destacada participación en el Diplomado en Derecho Disciplinario y Responsabilidades Administrativas en el ámbito del Poder Judicial. A nombre de nuestro magistrado director, Sergio Javier Molina Martínez, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias. Y a todos los participantes que nos han acompañado presencial a distancia, agradecerles su participación a lo largo de estas semanas y simplemente hacer de su conocimiento que respecto del examen del diplomado, les pedimos estar pendientes del aula virtual, de los comunicados que ahí estaremos publicando, en donde se les dará fecha e indicaciones específicas. Muchísimas gracias y hasta pronto.